Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar la elaboración de un tapete o alfombra cuentacuentos. Y a continuación los materiales que vamos a ocupar son los siguientes. Lo primero que vamos a ocupar es un lienzo de tela. Este tiene que ser mínimamente de 1,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Después de esto vamos a ocupar retazos de tela. Estos pueden ser cualquier tipo de tela. Aquí hay estampada de algodón, viscota, de fieltro, y esta es manta moldeada, que es un tipo de tela que viene con esponja. Entonces, de todos estos, de lo mayor que puedan encontrar ustedes, pueden ocuparlo. Después vamos a ocupar también relleno para almohadas. Y si ustedes no tienen relleno para almohadas, podemos ocupar sobrante de foamy o sobrante de telas que ya no se ocupen para rellenar cada una de nuestras figuras. Por último, tenemos materiales que pueden ayudarnos o que son más bien sensoriales. Entonces podemos ocupar pompones, podemos ocupar estas lentejuelas, figuras de foamy, todo esto, inclusive también estambre de diferentes colores, de diferentes texturas, y pues elementos de decoración que en este caso son las pegadiamantinas. Para unir, para recortar y para marcar, pues simplemente son plumas, algunos lápices, tijeras, silicón caliente y silicón frío. Esos serían los materiales. Lo primero que voy a elaborar son estas casitas que ustedes pueden encontrar los moldes ya en Classroom. Entonces aquí están, tiene que haber los dos laterales, el delantero, el trasero y el techo. Y para unirlos vamos a ocupar algunos rectángulos de la medida para poder unir cada pieza. Si ustedes no llegan a conseguir la manta moldeada, la pueden hacer también con fieltro. Y lo único que sería era que también tienen que forrar la parte de abajo. Entonces voy a ir uniendo cada pieza. Una, dos, tres. Como pueden ver, aquí ya están las piezas unidas. Yo, para que el techo pudiera colocarse bien, reforcé todavía más con otras tiras de esponja, para que precisamente este le pueda dar el soporte y que el techo no se doble. ¿Okay? Entonces voy a poner el techo y después vamos a elaborar los detalles, que en este caso serían las ventanas y la puerta. Si ven que se deforma un poquito la casa, no es por otra cosa sino por el material, que de hecho así es, sirve para que se pueda doblar en muchos sentidos. Vamos a terminar acá. Ya que está bien pegado el techo, vamos a hacer los detalles. Si sobró aquí esponja, la podemos recortar para que no oculte la base. Entonces miren, así es como se vería ya con el techo pegado. Y ahora vamos a hacer los detalles. Ustedes pueden inclusive pueden hacer estas casitas con cartón y con fieltro. Entonces no se preocupen si no consiguen como tal la esponja, perdón,
la manta bombeada. Vamos a hacer los detalles ahora. Y para hacerlos nada más vamos a recortar algunos triángulos. Aquí como está la tira que usamos para reforzarlo, lo tienen que recortar también en caso de que se vea. Y ya inclusive una vez que están hechas sus ventanas les pueden poner cortinas, le pueden poner aquí unas jardineras o algo que les ayude a que se vea un poco más realista. De este lado voy a hacer la puerta. Y voy a cortar el sobrante, el sobrante de esponja. De este lado igual voy a hacer una ventana. Y ya si ustedes quieren darle todavía un toque más de realismo a estas casitas, pueden todavía pintarla, todavía pueden hacerle algunos ladrillos si ustedes quieren. Y ya así es como quedaría la casita. Esta es una manera rápida, por así decirlo, y ya dependiendo del cuento que ustedes hayan elegido, van a poder hacer más casas de otros tipos. Aquí están las que hice para mi cuento. En este caso yo elegí el cuento de los 3 cerditos. Entonces aquí está por ejemplo la casita de paja. Aproveché que era manta para poder pintar sobre ella. Entonces le di la textura a cada una de las casitas de los cerditos. Entonces esta es la de ladrillo, la de madera y la de paja. En cada una está pintada con pintura acrílica. Y así es como quedan las casas. Dependiendo de igual si ustedes hacen otros cuentos o quieren hacer, por ejemplo, una iglesia o alguna otra construcción, pueden ustedes hacer guiarse, de las casitas para hacer maquetas. Pueden guiarse de esos moldes y retomarlos para poder construir este tipo de casas. Ok, entonces así es como quedarían las casas. Ahora vamos a proceder a elaborar los personajes de mi cuento. Vamos a comenzar con la elaboración de los personajes de mi cuento. Y como pueden ver, aquí ya tengo yo todos hechos. Y pues voy a necesitar 3. Este molde yo simplemente lo saqué de una figura animada, lo imprimí, lo calqué y de esa manera saqué los moldes de mis figuritas principales. Entonces ahorita voy a pegarlo. Ustedes también ustedes pueden pegarlo o lo pueden coser. El cuerpo. Y voy a dejar que seque tantito. Ya que secó tantito, lo voy a meter el relleno. Vamos a tratar de que en estas extremidades que son como muy chiquitas, no le vamos a meter mucho relleno porque puede que se abra. Entonces con poquito relleno ya está. Entonces, y ahora vamos con la cabeza. Es el mismo procedimiento, nuevamente colocamos silicón en la mitad, pegamos, dejamos que seque un poquito y rellenamos.
Ahí dependiendo de los personajes que tenga su cuento, pues es el número de figuras que ustedes van a hacer. Si se dan cuenta, son figuras, no son figuras 3D porque no está como tal proporcionalmente, pero de igual manera nos sirven y son objetos que los niños pueden manipular fácilmente. Por ejemplo, si nosotros en vez de relleno quisiéramos poner a lo mejor algún relleno de unicel o recorte de foamy o recorte de tela, pues daría otra textura completamente diferente, que al momento de estar apachurrando las figuras puedan los niños sentirla. Entonces vamos a seguir. Ya está, una vez que ya está cerrada la figura, ya podemos añadirle los detalles. En este caso solo tiene una puntita. Y así es como queda el tercer cerdito. Ya nada más, por ejemplo, si ustedes le quieren añadir detalles, en este yo le añadí un sombrerito, pero ustedes también pueden ponerle ropa, pueden, ahí dependiendo de su creatividad, van a decidir ponerle los detalles que ustedes quieran. Y así es como quedan los personajes. Con la técnica que vimos en los personajes podemos elaborar todas las figuras que vayamos a ocupar en nuestro cuento. Por ejemplo, yo aquí tengo un sol que lo hice con tela amarilla y con retazos de fieltro naranja. Aquí hice esta luna, de igual manera con un retazo de fieltro como amarillo. Y ahora, por ejemplo, en estas, que son una especie de montañas, si se dan cuenta, fui pegando retazo con retazo hasta formar un triángulo. Ya después ese triángulo lo emparejé con otro triángulo y las uní. Miren, si se dan cuenta, aquí están todas las uniones y no está mal. Precisamente es lo que se busca, que haya muchas texturas y muchos tipos. Estas son montañas, y está el sol, la luna. Y estos árboles los hice con la misma técnica que vimos con los cerditos. Nada más lo cortamos doble, tanto el árbol como el tronco, lo rellenamos y lo cerramos. De igual manera hice este arbusto de esta misma forma. Y por último tenemos estas nubes que les añadí listón de colores y una carita en fondo. Podemos hacer esto mismo como una especie de almohadita o podemos elaborarlo en 3D de manera que también se levante. De aquí solamente pegué dos figuras y se puede quedar así paradito. Así. Y por ejemplo, para los árboles hice estos conos que de igual manera se levantan, más bien se quedan así de pie y dan el efecto de que son pinos de diferentes tamaños. Entonces ahí depende de ustedes, simplemente estos son triángulos que los uní por el borde y los dejé así sin relleno para que pudieran pararse solitos. Ahí depende de ustedes en lo que su cuento requiera y lo que ustedes quieran hacer. Entonces estas son formas de hacer las figuras o los elementos que vamos a ir ocupando en nuestro cuento. Más adelante les voy a enseñar ya cómo se ve todo ya montado.
nuestro lienzo base vamos a ocupar algunas extensiones o algunas partes que sean de diferentes texturas. Por ejemplo, mi lienzo base es verde porque va a simular el pasto. Sin embargo, como pueden ver aquí, uní diferentes tiras de tela de colores de tierra. Entonces uní dorado y café. Y para que no se deshilaran, le hice un dobladillo para que pudiera pegarlo más fácilmente. Entonces esto sí lo pegué con silicón caliente y nada más. Y esta, por ejemplo, uní tres tipos de verde diferentes. De igual manera hice el dobladillo. Si se dan cuenta, esta es tela de Navidad, pero como es verde también la quise tomar como parte de. Y por último tengo estas dos. Estas dos son de tela verde, igual de un retazo. Y lo que hice fue que con el estambre hice diferentes pompones para que simularan ser pasto. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser pegar pasto alrededor de estos cuadritos para hacer como una especie de jardines. Entonces de esta manera quedarían nuestras extensiones o aplicaciones para el lienzo base. Si se dan cuenta, son aplicaciones con texturas como de suelo. Ahora vamos a proceder a pegar todas estas aplicaciones en el lienzo base. Y así es como quedaría el resultado final de este tapete de cuentacuentos. Si se dan cuenta, los elementos son en tercera dimensión para que los niños puedan manipularlos fácilmente. Entonces, como pueden ver también, les dije que se iba a ir complementando por los elementos que pusiéramos en la parte posterior. Entonces, si se dan cuenta, en la parte inferior derecha puse un lago. Ese lago lo hice con otro tipo de tela. Hice algunas piedritas haciendo con relleno y con más estambre. Entonces aquí ya está el relieve y aquí podemos encontrar a cada uno de los puerquitos para cuando vayamos contando el cuento. Aquí están las montañas. Lo ideal es que ustedes puedan contar su cuento en el piso y obviamente con los niños alrededor, y de esta manera vamos a tener más control sobre los elementos que vamos a ir manejando. Entonces así es como quedaría el cuento de los tres cerditos, y a continuación les voy a mostrar otra idea que tuve, pero esa es con temática de el mar. Aquí es otro lienzo, y en este lienzo puse más tipos de tela y acomodados de una manera diferente. Como pueden ver, aquí puse algunas curvas con tela metálica, puse aquí unas de satín, y como pueden ver, aquí como que le desilgué poquito para que precisamente los niños puedan tocarlo. Aquí puse algunos espirales con otro tipo de tela. Aquí puse otro tipo, lo pegué y lo doblé. Este es otro tipo de tela. Aquí puse en un pedazo, un cuadrado, y dentro de este cuadrado puse algunos elementos que se pueden mover. Son lentejuelas y son figuras de foamy. Y ahora vamos a pasar a los elementos. Los elementos como tal en 3D son estos. Yo quise poner muchos colores, así como si fueran pues corales. Y si se dan cuenta, es la misma técnica, hice pompones, pero de diferentes colores. Y esto es tul. Este es una manguera que me encontré ahí en Parisina, normalmente hice algunos palitos, y de ese mismo hice este es tela que fui desfilando poco a poco.
es lo que hace que le dé esa textura como de pelito. Y pues igual son pompones y pues, para hacer como una especie de coral. Después hice estos pescaditos. Los hice de la misma forma que hicimos los puerquitos y que hicimos todo lo demás. Y ya nada más fui añadiendo el foamy diamantado para hacer las aletas y las colas. También hice este calamar. Hice de la misma forma. Estos son de manta boleada y algunos son de fieltro, con un ojo grandote. Las estrellas marinas de igual manera las hice así. Y también elaboré algunos cangrejos. Y algunas conchas. Esta grande se abre y se cierra para que aquí ustedes puedan poner a lo mejor una perla o un mensaje. Y listo. Y de esa manera es como quedaría un papel de cuentos con temática marina. Y eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.